Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Está siendo de momento un año complicado, sobre todo en bolsa americana. Se está incrementando la volatilidad, hay bastante miedo en el mercado. Después, como siempre, veremos los gráficos, pero como primera reflexión, quedémonos con el consejo que nos da siempre Warren Buffett. Sé codicioso cuando los otros son temerosos y sé temeroso cuando los demás tienen los ojos inyectados de codicia. En relación a ello, vamos a ver ahora varias estadísticas que quizás te puedan ayudar. Vamos a poner un poquito de contexto porque creo que hace falta en estos momentos. Y para ello empezaremos con esta primera diapositiva. Una diapositiva cortesía de Ryan Detrick que nos muestra el comportamiento medio del S&P 500. Tenemos datos desde el año 1950. El mes de marzo suele ser un mes positivo, sobre todo la última quincena. Además, si tenemos en cuenta que estamos ante un año postelectoral, una vez finalizado el negativo mes de febrero, para marzo, para abril y para mayo se esperan mejores estadísticas. Ojo, estadísticas no son certezas, pero tenemos datos desde el año 1950 que nos muestran una rentabilidad media en marzo del 0,8%, con un porcentaje de positivos del 50%, en abril una rentabilidad media del 1,8%, con un porcentaje de positivos del 66,7%, y para mayo una media de rentabilidad del 1,6%, con el mismo porcentaje de positivos. Otro hecho que hay que tener en cuenta es que venimos de un año con ganancias superiores al 20% en el S&P, y no solo eso, sino que también el año anterior tuvimos fuertes rentabilidades, y después de eso pues tampoco es anormal que en algún momento venga un pequeño descanso como el actual. De hecho, aquí tenemos el comportamiento medio del S&P 500 después de ganancias superiores al 20% anuales. Son datos desde el año 1950 y si bien al inicio del siguiente año suele venir un poco complicado, lo normal es que finalmente tengamos un año bueno. De hecho, la media de rentabilidad se sitúa en el 10,59%. Además, si tenemos en cuenta que es un año postelectoral, aquí podemos ver el comportamiento medio de un año postelectoral desde el año 1950. Como se puede apreciar, en los primeros meses del año tenemos dificultades, sin embargo a partir de abril viene una recuperación para finalizar el año con una media de rentabilidad del 7,9%. Todas estas son estadísticas de Ryan Detrick y de Carson Investment Research que, poniendo todas en una coctelera, nos da el siguiente gráfico, un gráfico que me parece muy interesante. Sería el gráfico del propio Carson Investment Research, teniendo en cuenta todas las estadísticas que venimos comentando, todas estas y alguna más que vimos en vídeos anteriores. Pues bien, teniendo todo esto en cuenta y poniendo todo en la coctelera, esta sería la proyección para el año 2025, una proyección que nos daría una media de rentabilidad del 12,20%. Eso sí, según esta proyección, ahora mismo estamos en un momento de dificultades. Ojo que el S&P no tendría por qué moverse justamente como este gráfico, pero las estadísticas suelen rimar bastante. Bueno, aquí he dicho anteriormente que ponía varios datos en la coctelera, los datos serían estos, que aparecen aquí reflejados. Aquí estamos teniendo en cuenta un año medio, en los últimos 20 años, un año medio de los últimos 5 años, estamos teniendo en cuenta que estamos ante un año postelectoral, estamos teniendo en cuenta que enero fue positivo y estamos teniendo en cuenta que estamos ante un año después de rentabilidades superiores al 20% el año pasado. Bien, nos vamos ahora a otra estadística que me parece bastante interesante y muy potente, en este caso compartida por Subutrade, y aquí lo que nos muestra es qué sucede en el S&P 500 después de que, en primer lugar, tenga caídas superiores al 1,5%, después venga una recuperación al día siguiente superior al 1,5% y el otro día de nuevo vengan caídas superiores al 1,5%. Cuando se da una racha de estos 3 días consecutivos, aquí podemos ver qué sucedió en el pasado desde el año 1999. ¿Por qué digo que es muy interesante? Porque si nos vamos a ver rentabilidades a 3 meses vista, por ejemplo, nos da un porcentaje de positivos del 86% y una media de rentabilidad del 8,89%. Si aumentamos el plazo a 6 meses vista, el porcentaje de positivos bajaría al 82%, pero la media de rentabilidad se situaría en el 14,21%. Y ya si ampliamos a un año, el porcentaje de positivos vuelve a subir al 86% y la media de rentabilidad es muy potente, del 25%. En general tenemos años bastante potentes. Eso sí, dentro de esta muestra también está incluida la señal del 26 de septiembre de 2007, que nos da una rentabilidad al cabo de un año del menos 39%, y la del 17 de septiembre de 2008, con una rentabilidad a 12 meses del menos 7,86%. Después tenemos la de 2001 que termina prácticamente plano, pero quitando estas tres, todas las demás nos dan rentabilidades bastante jugosas. Ahora, si nos vamos a la siguiente estadística, aquí lo que nos muestra es qué sucede cuando el S&P 500 tiene 6 días consecutivos de subidas o caídas superiores al 1%, y además, teniendo en cuenta que no estamos a una distancia superior al 20% de los máximos de un
un año. En las 9 señales anteriores la rentabilidad a 9 meses es positiva en todas, y además fíjate, la rentabilidad media sería de un 21,22%. Y si nos vamos a un año también tenemos rentabilidades positivas en todas las señales anteriores y la rentabilidad media se sitúa en un 24,64%. Es decir, aquí estamos viviendo días con aumento de volatilidad, con bastante movimiento en el S&P 500, bastante días consecutivos, y cuando esto se filtra teniendo en cuenta que no estamos en un mercado bajista, que no tenemos unas caídas muy importantes desde máximos, pues los resultados al final son positivos. Otra forma de verlo sería la siguiente, en este caso es una diapositiva de Ryan Detrick, y aquí lo que nos muestra es qué sucede en el S&P 500 después de 5 días consecutivos de movimientos superiores al 1%. Son datos desde el año 1990 y lo que podemos ver es que la rentabilidad a 12 meses se sitúa de media en el 16%, con un porcentaje de positivos del 84,6%. Por otro lado, tenemos aquí esta estadística de Charlie Vilello. Aquí nos muestra desde el año 1928 los días donde tenemos caídas superiores al 1%, los días donde tenemos caídas superiores al 2%, caídas superiores al 3% y el total dentro del año. Dentro de cualquier año que vayamos tenemos caídas superiores al 1%, también normalmente caídas superiores al 2% diarias, por tanto tampoco nos debe de extrañar que tengamos en este año 8 días ya con caídas superiores al 1%, pasa siempre. Por ejemplo, el año pasado que tuvimos un año muy positivo, tuvimos a lo largo del año 15 caídas superiores al 1% y 4 caídas diarias superiores al 2%. O si nos vamos 2 años atrás, que también fue un año muy positivo, tuvimos 27 días con caídas superiores al 1% y un día con caídas superiores al 2%. Esto por poner un poquito de contexto. Ahora con esta otra diapositiva de Charlie Vilello también vamos a poner un poquito de contexto. Aquí lo que podemos ver son correcciones superiores al 5% en el S&P 500 y son datos desde los mínimos de marzo de 2009. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 2 correcciones de este tipo, desde el 16 de julio al 5 de agosto, o por ejemplo desde el 28 de marzo al 19 de abril. También tuvimos correcciones superiores al 5% en 2022, 3 en el 2021, 2 en el 2020, 2019, 2018, en fin, correcciones superiores al 5% se suelen dar habitualmente. Ahora, este tipo de correcciones siempre vienen acompañadas de algún tipo de relato. Por ejemplo, el año pasado, si recuerdas, lo que se decía era que había miedo a la recesión, se hablaba mucho de la inversión de la curva de tipos, y, como no, el histórico día de volatilidad del 5 de agosto con el crash del Nikkei. Con esto quiere decir que siempre hay motivos detrás de las caídas. Eso sí, los motivos suelen venir después de que caiga el mercado y los motivos realmente pues importan poco. Bajo mi punto de vista, lo más importante es el precio, y estudiando el precio, indirectamente estás estudiando los motivos que hay detrás. Ahora nos vamos a una estadística. En este caso no vamos a referenciarla al S&P 500, sino que le vamos a hablar del DAX, una estadística cortesía de Nautilus Investment Research. Por cierto, espero que te esté gustando todo este recopilado de estadísticas que creo que están aportando bastante información. Ya me dirás en comentarios. Y aquí en esta en concreto lo que está teniendo en cuenta es que el DAX lleva subidas del 92,5% sin tener durante esas subidas retrocesos del 20%. Si nos vamos a ver qué sucedió en el pasado en los 9 eventos anteriores desde 1970, en este caso aquí la estadística no sería demasiado positiva para el DAX. Bueno, realmente no serían 9 eventos, sino que serían 8. Y por ejemplo, si nos vamos a ver la rentabilidad a un año vista, solo en el 50% de los casos tenemos rentabilidades positivas y además la media de rentabilidad es bastante escasa, del 0,71%. Lo que podemos ver es que a un año vista se alternan rentabilidades muy fuertes con rentabilidades muy negativas. Por ejemplo, en 1990 tenemos caídas de un 25%, en 1996 subidas de un 32%, en el 2000 caídas de un 12%, en el 2004 subidas de un 25%, etcétera, etcétera. Es decir, no está demasiado claro el panorama. Ahora, si tenemos en cuenta las rentabilidades del S&P 500 tras aparecer esta señal en el DAX, a un año vista pues tampoco las rentabilidades serían demasiado positivas a nivel estadístico. En solo 3 de las 8 señales tenemos rentabilidades positivas y además la media de rentabilidad se sitúa en un menos 0,93%. Bien, hemos visto estadísticas muy positivas, esta última no lo es tanto, pero aquí en el canal me gusta traer todo tipo de estadísticas, tanto positivas como negativas, para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Ahora, en cuanto a sentimiento de mercado, seguimos con niveles bastante altos de negatividad. Tenemos el porcentaje de pesimistas en el 57,1% y además el porcentaje de alcistas también es bastante bajito, del 19,3%. Es decir, estamos a niveles bastante parecidos a los de la semana pasada. Por tanto, en algún momento es bastante probable que se regulen estos niveles. Además, esta semana han lanzado una encuesta especial. Aquí lo que están preguntando a los encuestados es si han cambiado su aproximación al mercado. Lo que podemos ver es que casi el 29% ha dicho que se ha vuelto bastante más cauteloso y
el 26,9% un poquito más conservador. Por otro lado, el 19,9% no ha hecho cambios, el 19,4% hizo ligeros cambios y únicamente el 4,9% ha sido más agresivo. Ojito a la teoría del sentimiento contrario. Bien, visto un poquito el contexto, nos vamos a lo realmente importante, nos vamos a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Bien, vamos a empezar por el Nasdaq 100, índice tecnológico, que lleva una caída desde máximos de aproximadamente un 11%. La semana pasada aquí decíamos que había jugado con perder este soporte de corto plazo, pero que a nivel semanal había cerrado por encima. Pues bien, esta semana ya ha perdido este mínimo con claridad, aunque de momento está respetando la directriz alcista principal. Está respetando la zona de soporte de la directriz que viene uniendo mínimos. Desde aquí ha venido la recuperación del viernes. Si nos vamos a gráfico diario, aquí podemos ver que en la sesión del viernes tuvimos una sesión de menos a más, una sesión donde en la directriz azul entraron compras y bueno, desde aquí tampoco sería de extrañar un pequeño rebote. Ahora bien, el mercado a corto plazo se ha perjudicado, repito, tras perder los 20.538, perjudicado a corto plazo. Además, como vimos en vídeos anteriores, Nvidia todavía sigue con el objetivo activado de doble techo, un objetivo que se puede anular, se puede cumplir, pero es un riesgo que tenemos a nivel técnico. Si volvemos a gráfico semanal, a pesar de que desde esta directriz ha venido una cierta recuperación, aquí podríamos marcar un objetivo por divergencia bajista hacia niveles de 19.060. Repito, no todos los objetivos se cumplen, pero es un riesgo que hay en el mercado. Ahora, ¿qué supondría que cumpliese ese objetivo? Supondría una caída desde máximos de alrededor de un 14%. Tampoco sería realmente la muerte de nadie. Además, a largo plazo seguiría la media de 200 semanal ascendente. Aquí en la media de 200 semanal tenemos un soporte importante. También tendríamos un soporte importante en esta zona sombreada amarilla, una zona pivote de estos antiguos máximos y estos antiguos mínimos. Además, toda esta subida se dio prácticamente sin una corrección importante. Trazamos un Fibonacci de mínimos a máximos. Pues bueno, en caso de venir más correcciones, pues podríamos llegar quizás a una zona Fibonacci. Bien, nos vamos ahora ya al SP500. Un SP500 que le pasó exactamente lo que le había pasado al Nasdaq la semana pasada, es decir, perdió este mínimo de corto plazo, pero a nivel semanal fue capaz de respetarlo. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, vemos que tras perderlo 5.773, esto ha sido una señal negativa porque está perdiendo este último mínimo, aunque tenemos una buena sesión el viernes, una sesión de menos a más. Quizás a partir de las velas del viernes venga una cierta recuperación de corto plazo, de esta forma quizás alivie un poquito el tema de la negatividad, pero a partir de ahí tampoco nos quita que pueda venir otro tramo a la baja. En este caso, si nos fijamos en el SP500, tras perder estos mínimos podríamos activar un objetivo hacia niveles de 5.440 aproximadamente, objetivo por doble techo. No sé si se va a cumplir o se va a anular, pero este objetivo estaría pendiente. Vamos a hacer el mismo ejercicio que en el Nasdaq. Si se cumpliese ese objetivo sería una caída en el SP500 del 11%, una caída relativamente normal dentro de cualquier año, aunque finalmente pueda terminar con rentabilidades positivas. Volviendo al gráfico semanal, vemos que la tendencia es claramente alcista, con la media de 200 semanal en fase ascendente, y bueno, aunque el precio estaba un poquito alejado de la media y con esta corrección se está acercando un poquito más. ¿Que puedan venir más caídas? No sería un escenario descabellado, pero de momento a medio y largo plazo la tendencia es claramente alcista. Además, si nos vamos al Dow Jones, aquí recordamos que tenemos todavía objetivo activado. Tenemos un objetivo pendiente por segundo impulso hacia niveles de 47.250. Ahora aquí, a diferencia de los otros índices americanos, de momento hemos conseguido respetar el primer nivel de soporte importante de corto plazo. Casi lo podemos ver mejor en gráfico semanal porque está el gráfico más limpio, sería esta zona sombreada, es decir, estamos hablando de niveles de 41.844. En caso de perder este mínimo, ya precaución porque estaría activando una estructura de doble techo. Yo estaría muy atento al Dow Jones porque en caso de perder este mínimo, aquí la estructura quizás sea todavía más clara que en el Nasdaq y que en el SP500 y confirmaría debilidad en índices americanos. Por tanto, si pierde los 41.844 podamos tener caídas a corto plazo. Ya para el medio y largo plazo estaría muy atento al soporte de la media de 200 semanal que está en fase ascendente y al soporte de la directriz alcista principal que viene uniendo mínimos. Ahora, si nos vamos al Russell 2000, aquí tenemos el gráfico con caídas desde máximos de aproximadamente un 17%. No fue capaz de superar la resistencia de corto plazo que marcamos, esta zona sombreada. Incluso tras perder estos mínimos, activó y ya cumplió un objetivo por segundo impulso bajista. Aquí lo tenemos. Si vemos el gráfico con poco zoom, vemos que el retroceso viene desde una zona de resistencia muy importante, zona de máximos de la historia. Este es el nivel clave para ver más subidas de medio y largo plazo. Por tanto, muy atentos a los 2.480
284 aproximadamente. Si supera este nivel, el Russell 2000 entraría de nuevo en subida libre y estaría activando un segundo impulso alcista. En este escenario el objetivo sería llegar a niveles de 3153. Ojo que este objetivo no está activado, solo se activaría en caso de superar máximos de la historia. Respecto al SP600, otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, aquí recordamos que todavía hay dos objetivos pendientes: objetivo por doble suelo hacia niveles de 1572 y objetivo por segundo impulso hacia niveles de 1940. Ahora, al igual que el Russell en el corto plazo está corrigiendo, perjudicó su aspecto técnico tras perder los 1366 y ahora tendría como primera zona de resistencia la zona de la media de 200 diaria, y si nos vamos a gráfico semanal, la primera zona de soporte sería la media de 200 semanal. Veremos si desde aquí es capaz de reordenarse al alza. Ahora, si nos vamos por Europa, vamos a empezar por el DAX, vamos a empezar por gráfico semanal, donde podemos ver fortísimas subidas, aunque ahora mismo está bastante lejos de soportes. No es ahora mismo el mejor timing de compra para el DAX. Si nos vamos a gráfico diario, aquí además vemos que el índice está haciendo máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores. Perjudicaría su aspecto técnico de corto plazo si pierde los 22.220, porque estaría activando una divergencia bajista. Nos vamos ya para el Eurostoxx, un Eurostoxx que ya cumplió los objetivos que habíamos marcado por segundo impulso, por este triángulo simétrico roto al alza, y ahora decíamos que estaba en una zona de resistencia muy importante, zona de resistencia de máximos de la historia. Una vez que te cumple todos los objetivos y desde esta zona de resistencia importante, ahora está teniendo dificultades para continuar con las subidas. Tiene primera zona de resistencia la comentada y primera zona de soporte los 5.370, después soporte en la media de 200, en la directriz que viene uniendo mínimos, y los 4.473. Nos vamos al IBEX, índice español, que ha tenido un buen rebote desde la media de 200 diaria. Ahora mismo está el precio un poquito en tierra de nadie, lejos de soportes. El primero de cierta relevancia sería la zona sombreada amarilla de los 12.153 o la media de 200 que está en fase ascendente. Si nos vamos al CAC, índice francés, aquí recordamos que hay todavía dos objetivos pendientes: objetivo por segundo impulso hacia niveles de 9.280 y objetivo por este gran rectángulo roto al alza, objetivo pendiente hacia niveles de 9.760. Ahora, tras estas subidas de corto plazo, ha llegado a la primera zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla. Estamos hablando de niveles de 8.259. Superar esta zona sería positivo porque tendría el camino más despejado. Por el lado de los soportes, vigilaría para corto plazo los 8.001, después soporte en esta zona pivote en el entorno de los 7.800 y soporte en la media de 200 diaria que está en fase ascendente. Respecto al MIB, índice italiano, la situación es bastante parecida al IBEX, con subidas importantes de corto plazo desde la zona de la media y el precio ahora un poquito alejado de soportes. Primera zona de soporte importante, la propia media de 200 sesiones. Si nos vamos al Nikkei, bueno, aquí ya en vídeos anteriores decíamos que había activado un objetivo por rectángulo roto a la baja. Este objetivo todavía estaría pendiente, sería hacia niveles de 35.520. Vamos a ver si en próximas sesiones es capaz de cumplirlo. En cuanto al VIX, índice de volatilidad, aquí tenemos el gráfico con repuntes en las últimas sesiones. Si recuerdas, marcábamos soporte en los 14.51. Bueno, desde aquí, desde mediados de febrero aproximadamente, el repunte de volatilidad ha sido bastante importante y esto ha favorecido las caídas en renta variable americana. Ahora, en la sesión del viernes tuvimos una sesión de más a menos en volatilidad y eso favoreció el rebote del viernes. Ahora, ¿qué niveles a tener en cuenta? Bueno, primera zona de resistencia los 26.40 y después los 28.69. Primera zona de soporte la media y los propios 14.51. En el apartado de acciones vamos a empezar por Accenture, una compañía que me habéis pedido y una compañía que lleva consolidando los últimos 3-4 años. Venía tras subidas bastante fuertes y ahora tiene una zona de resistencia importante en la zona de máximos de la historia, en esta zona sombreada. Estamos hablando de niveles en el entorno de los $400. Desde aquí ha venido esta última corrección de corto plazo y ahora vamos a ver puntos posibles donde se pueda frenar esta corrección. El primer nivel de soporte importante lo tendríamos en los mínimos de la vela del viernes, es decir, en los $335,91. Después soporte en la media de 200 semanal y posible soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos. Si desde aquí viene una corrección y se apoya en la directriz, pues esto ya se podría ver casi como una estructura de triángulo ascendente. Es mucho decir, pero podría ser un posible escenario a vigilar. Ahora, en caso de que profundice las correcciones, en caso de que vengan caídas duras, ya para medio y largo plazo tiene una zona de soporte vital, crucial, en esta zona sombreada en los 236,24. Es decir, si vienes en correcciones hasta este nivel, es bastante probable que desde aquí viniese un rebote y esto se convirtiese en un gran lateral. Bien, vistos los posibles escenarios en Accenture, nos vamos a la siguiente, Beva Systems. Empezamos
Empezamos por gráfico semanal, donde podemos ver que nos ha dejado una vela muy potente en semanal, mientras otras compañías tenían caídas durante esta semana. Beba Systems lo ha hecho muy bien y tras la aparición de esta vela lo más probable sería una continuidad del rebote. Además, si nos vamos a gráfico diario, que fíjate que nos ha dejado un hueco alcista interesante en la media de 200, sería importante que no se rellenase este hueco y aquí vemos que teníamos ya marcado un objetivo alcista, objetivo por una especie de hombro cabeza a hombro, una especie de lateralidad rota al alza. El objetivo sería llegar a niveles de 309,5 aproximadamente. Buen aspecto técnico de Beba Systems, por el camino tendría resistencia en estos máximos aislados, en los 258,93. Nos vamos a la siguiente, Adobe. Bueno, aquí en Adobe hay que seguir teniendo precaución porque nos había dejado dos huecos bajistas importantes, además la media de 200 diaria sigue en fase descendente y de momento sigue sin dar señales de fortaleza. Mientras la media baje y mientras no te forma alguna estructura alcista, yo me mantendría al margen. Nos vamos a la siguiente, Reddit. Aquí tenemos el gráfico, un gráfico donde nos muestra fuertes subidas desde los $49 a niveles de 230. Fíjate que superó esta zona de resistencia y a partir de ahí con un hueco alcista vino una fuerte subida y desde la zona de máximos hemos tenido caídas bastante importantes del 43% actualmente. Ahora con estas caídas ya tenemos una corrección proporcional a lo que había subido previamente. La corrección ha llegado al nivel entre el 50 y el 61,8% Fibonacci. Sería importante no perder el 61,8%. Estamos hablando de la zona de $118. Tras estas caídas estamos ahora mismo en una zona de soporte importante, la zona de la media. Vamos a ver si desde esta zona de la media es capaz de reestructurarse. Tendría como primera zona de resistencia los 175,50 y niveles Fibonacci de esta última caída. El 61,8 pasaría por zona de $192. Nos vamos a la siguiente, Novanta. Aquí vamos a ver gráfico semanal, donde podemos ver que está en una clara tendencia lateral en los últimos años. Tiene zona de resistencia en los 187,61 y primera zona de soporte importante en la directriz alcista principal y sobre todo en los 110,84. Vamos a ver por dónde rompe esta lateralidad. Si fuese capaz de superar máximos de la historia, entraría de nuevo en subida libre y estaría activando un objetivo alcista hacia niveles de 260,5. Por el contrario, si pierde los 110,84, estaría dando una clara señal negativa este valor. Ahora nos vamos a ver el aspecto de ASML Holding, un ASML Holding que después de haber cumplido una estructura de divergencia bajista, a partir de ahí está teniendo un movimiento bastante lateral en semanal, media de 200 plana, y si nos vamos a gráfico diario, vemos que en gráfico diario de momento la media sigue en fase descendente y actuando de resistencia. Como zona de soporte tendríamos esta zona sombreada entre los 604 y 617 y zona de resistencia clara los 751 euros. Bueno, realmente serían los 751,3 euros. En caso de superar esta resistencia, estaría dando una clara señal de mejoría, estaría dando una clara señal alcista porque estaría activando una estructura de rectángulo al alza. En caso de superar esta parte alta, podríamos proyectar un objetivo alcista hacia niveles de 877 euros. Eso sí, el camino no lo tendría despejado porque tendría resistencia en los 801 euros. Bien, visto el aspecto de ASML Holding, nos vamos a Louis Vuitton, una compañía que dio señales de debilidad en el corto plazo tras la aparición de este hueco bajista. A partir de ahí realizó un primer impulso bajista y ahora acaba de cumplir objetivo por segundo impulso bajista. Este en cuanto a gráfico diario, pero si nos vamos a gráfico semanal, aquí recordamos que técnicamente sigue todavía pendiente una divergencia alcista en semanal. Objetivo niveles de 822. Ahora bien, fíjate la vela que nos ha dejado esta semana, una vela bastante negativa sobre la media de 200. ¿Se va a cumplir el objetivo por divergencia finalmente? No lo sé. De momento está activado mientras sea capaz de respetar los 560,2. Ahora ya para medio y largo plazo el soporte importante estaría en niveles de 513,4 en estos mínimos de largo plazo. Nos vamos ya a Hermès, otra compañía de mucha calidad del sector de lujo, compañía que está claramente en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, aunque en el corto plazo se encuentra corrigiendo desde los 2.954. Es una compañía que suele estar a valoraciones bastante exigentes, aunque aquí arriba las valoraciones incluso eran un poquito extremas. Bueno, a medio y largo plazo lo normal es que lo haga bien y estas correcciones de corto plazo hay que verlas
verlas como posibles nuevas oportunidades. ¿Dónde se va a frenar esta corrección? Realmente no lo sé. Aquí lo que podemos hacer es ver posibles zonas de soportes. La primera zona de soporte la tendríamos en esta zona sombreada, en los 2411. Después tiene soporte en la directriz que viene uniendo mínimos, soporte en la zona de la media de 200 semanal y soporte en los 1886. Quien compre en soportes ya tiene los niveles claros, y quien compre tras la aparición de alguna estructura alcista pues tendría que seguir esperando, porque si nos vamos a gráfico diario podemos ver que esta caída ha sido bastante vertical desde los 2954. Si trazamos un Fibonacci de mínimos a máximos, aquí tenemos otra zona de soporte importante en el 61,8, que además coincidiría con la media de 200 diaria. Estamos hablando de niveles en el entorno de los 2346. Bien, en cuanto a Brunello Cucinelli, otra compañía de calidad del sector del lujo, también ha venido corrigiendo en el corto plazo desde los 133,4, y aquí el primer nivel de soporte claro e importante estaría en el 61,8, que además coincidiría con la media de 200 diaria. Estamos hablando de niveles en el entorno de los 105 euros. Ya si nos vamos a gráfico semanal, tiene zona de soporte importante de largo plazo en estos mínimos, en los 79,85. Mientras sea capaz de respetar este nivel, seguirá en tendencia alcista de largo plazo. Bien, nos vamos a la siguiente, Zalando, una compañía que en el corto plazo ha desarrollado una tendencia alcista, claros mínimos y máximos crecientes, aunque si nos vamos a gráfico semanal, aquí podemos ver que estamos cotizando ahora mismo a nivel de 2015. Es decir, quien haya comprado en 2015, estos últimos 10 años no ha ganado absolutamente nada. Es más, ha perdido capacidad adquisitiva con la gran subida de inflación. A nivel técnico, yo ahora mismo estaría muy pendiente de lo que sucede con la media de 200 semanal. De momento está todavía ligeramente girada a la baja. Sería importante para ver más subidas que la media de 200 semanal se girase a la alza. Volviendo al gráfico diario, podemos ver niveles de soportes y resistencias. Tiene primera zona de soporte en la media de 200 y el cierre de este hueco alcista. Soporte también muy importante los 27,95. En cuanto a resistencias, el cierre de este hueco bajista, niveles Fibonacci de esta última caída y niveles de 40,08 euros. Nos vamos a Nestlé, que ha tenido una interesante recuperación desde una zona de soporte importante, desde los 73 francos suizos. Aquí te formó una estructura de rectángulo que avisaba al menos cambio de tendencia en el cortísimo plazo, cumplió la estructura e incluso continuó con las subidas. Aquí te dejó un hueco alcista dejando atrás la media de 200, y ahora lo que podemos ir haciendo es seguir midiendo toda esta última subida como un posible primer impulso. Vamos a ver si en algún momento corrige una zona Fibonacci. El primer nivel de soporte de cortísimo plazo lo tendría en los 86,10 francos suizos. Después posible soporte en la media de 200. Sería importante que la media confirmase este giro al alza para ver más subidas. Soporte también en este hueco alcista y en el propio 61,8% de esta última subida. Ahora mismo el 61,8 pasaría por zona de 79,6 francos suizos. Ya para medio largo plazo, si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que la media de 200 en semanal sigue en fase descendente. Aquí tiene zona de resistencia importante y también tendría zona de resistencia importante en esta zona sombreada, en el entorno de los 98,62. Bien, nos vamos a la siguiente, Lufthansa, una compañía que si vemos el gráfico con poco zoom, podemos ver que está cotizando ahora mismo a niveles del siglo pasado, niveles de 1997, y podemos ver que habitualmente tiene caídas superiores al 50-60%. Es algo normal en este valor, por tanto hay que tener precaución. Dicho esto, a corto plazo ha tenido cierta mejoría, nos ha dejado una vela semanal interesante, y bueno, quizás tras la aparición de esta vela semanal tengamos algún rebote adicional de corto plazo. Si nos vamos a gráfico diario, aquí podemos ver cómo a corto plazo mejoró tras la superación de esta zona sombreada amarilla. A partir de ahí, este incremento en la cotización de esta semana, y a partir de este rebote, bien, ahora mismo estamos un poquito alejados de soportes y tiene primera zona de resistencia en estos máximos, en los 8,20. Si supera los 8,20, la siguiente zona a vigilar sería esta otra zona sombreada entre los 8,60 y 8,84. Y después ya un poquito más arriba tendría resistencia en los 10,67. Es una compañía que quizás hubiera sido interesante comprar tras batir esta zona de resistencia de los 7,04. Ahora mismo estamos ya un poquito lejos de soportes y con mal timing, aunque quizás pudiera seguir el rebote. De hecho, si consideramos esto un canal lateral roto al alza y proyectamos, pues nos daría un objetivo hacia el entorno de los 8,43 aproximadamente. En el apartado de criptomonedas tenemos aquí el gráfico de Bitcoin, que continúa con el objetivo activado que habíamos marcado por rectángulo roto a la baja. El objetivo sería llegar a zona de 73.800 aproximadamente. Después ya en esta zona de los 73.800 tendría zona de soporte por coincidir con esta zona de antiguos máximos. En cuanto a resistencia
resistencias vigilaría la directriz bajista que viene uniendo máximos. Si nos vamos a Ethereum, aquí precaución con Ethereum porque está jugando con perder esta importante zona de soporte. Precaución si definitivamente pierde esta zona de soporte porque activaría un gran objetivo bajista hacia niveles de 270, que parece un objetivo muy ambicioso, muy negativo, pero en todo caso es un objetivo que queda activado si pierde en la comentada zona de soporte. En caso de activar ese escenario, en este camino bajista podría encontrar soporte en los 1522 o en esta zona de mínimos en el entorno de los 880,78. En cuanto a resistencias, la primera zona de resistencia la tendríamos en esta zona pivote importante entre los 2835 y 2900. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún vídeo. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.